Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas a este cuarto foro que lleva por título Sexo, Género y Coeducación, expectativas de futuro, englobado dentro del webinar Foro y Diversidades. Me llamo José Ángel Gallego y soy técnico en discapacidad del Servicio de Asuntos Sociales en la Universidad de Salamanca. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al director académico Francisco Javier Frutos y a Carmen López Sansegundo por este foro de diversidades que tanto éxito ha tenido y cuyo cuarto foro es hoy. He podido seguir los seminarios realizados, también son de un gran éxito. Y mi función hoy es un poco dar la bienvenida institucional a nuestros invitados e invitadas, a Gracia Trujillo, profesora de la Universidad Complutense, profesora en la Facultad de Educación, historiadora e investigadora sobre movimientos sociales, protesta política, sociología de la educación, y a nuestro invitado José Ignacio Pichardo Galán, profesor también de la Universidad Complutense de Madrid, antropólogo y especialista en temas de diversidad sexual. Los modera una figura grande dentro de la Universidad de Salamanca, vamos, la más grande dentro de la unidad recientemente creada de diversidad afectivo-sexual e identidad de género, compañero amigo Kerman Calvo. Como el tiempo lo tenemos un poquito acotado, no me voy a dilatar más. Pienso que va a ser un foro donde se va a sacar muchísimas cuestiones que se van a poder formular a través de nuestro YouTube, nuestro canal YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, Kerman, querido compañero, te paso la palabra para que pues lleves a estos grandes invitados e invitadas que tenemos esta tarde, cuando queráis. Gracias, un saludo y buena tarde. Gracias, José Ángel. Gracias, desde luego, al SAS, al Servicio de Asuntos Sociales, que es donde se inserta la unidad que coordino, y desde luego muchas gracias a esta iniciativa de Javi y Carmen, que de alguna manera, ¿no?, de la que me siento de muchas maneras partícipe, ¿no?, que la siento un poco como heredera de este estupendo proyecto de innovación docente que tuvimos muchos años, el proyecto Orla, ¿no? Y me gusta mucho ver cómo ha ido creciendo y cómo vamos buscando espacios para hablar de las cosas que nos interesan, pero además desde una vertiente multidisciplinar, con estudiantes de muchos grados, y no solo que nos van a estar escuchando en este momento, sino que probablemente nos escucharéis posteriormente, que esta es la gracia de estas plataformas, no solo la posibilidad de estar en el momento, sino a generar algún tipo de conversación con potencialidad docente para que pueda ser revisionada y pueda ser objeto de mayor tratamiento en las aulas y fuera de ellas. Yo soy Kerman Calvo, como os han contado antes, y estoy encantado de poder conversar con Gracia y con Ignacio, a investigadores de mucha mayor talla que yo, pero sobre todo amigos y amigas mías desde hace mucho tiempo, y me siento absolutamente en familia. Permitirme que insista en una cuestión técnica, que es la cuestión de las preguntas. Quien quiera participar, quien quiera reaccionar, quien quiera aportar en esta conversación, que desde luego se irá expandiendo probablemente a lo largo del tiempo, pero en este momento lo podéis hacer de muchas maneras. Podéis naturalmente levantar la mano al final de las presentaciones y conectar vuestro micrófono y participar, o podéis utilizar también el chat del Zoom si estáis en la plataforma, o si estáis viendo el vídeo en directo, hay una persona que va a estar atendiendo a vuestras preguntas y que las reproducirá en el chat de Zoom. Así que hay muchas maneras de conversar, de participar en este espacio, y todas y todos son absolutamente bienvenidos. Este es un foro muy interesante que se proyecta hacia el futuro. Yo no me voy a extender mucho tiempo porque, bueno, no siempre tenemos la suerte de tener a Gracia y a Ignacio en el mismo espacio, dos personas con intereses y comunes, aunque con experiencias no siempre exactamente iguales, y por tanto tienen la capacidad de dar una matización y una visión a esta cuestión de la coeducación, el sexo y el género desde puntos de vista diferentes. Pero sí que me gustaría insistir en algo que es fundamental para esta conversación, que es la mirada hacia el futuro, ¿no? Vamos a hablar mucho, vamos a hablar de educación, de diversidad, vamos a hablar de posibilidades, pero vamos a hablar de retos, y de mirada hacia el futuro. Y es una cuestión en la que nos vamos a detener. El Gracia se va a detener Ignacio también, y a mí me gustaría enmarcar esta conversación sobre
una serie de coordenadas que creo que son fundamentales para entender las posibilidades, las limitaciones y los retos de la coeducación a todos los niveles, no solo a nivel de educación superior, sino también a otros niveles hacia el futuro. Creo que una dimensión que todavía es muy relevante es la dimensión de la comprensión y la capacitación. Creo que todavía todos y todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestras responsabilidades orgánicas, si las tenemos, o desde cualquier otra responsabilidad, para ayudar a que se comprenda la diversidad, para que se ayude a comprender las realidades diversas, para que se ayuden a comprender los obstáculos, las fobias, las resistencias. La comprensión y la capacitación sigue siendo un reto fundamental. Parece que no, pero todavía hay que invertir mucho más para que el conocimiento circule y sea constante. Creo que otro reto fundamental, y de eso vamos a hablar mucho, son las resistencias, ser capaces de identificar quién se resiste, por qué se resiste, si es dentro de nuestras comunidades educativas, si la resistencia viene de fuera, cuánto de resistencia está en el estudiantado, cuánto no, pero ser capaces de comprender la dimensión y el origen de las resistencias. Creo que también un reto fundamental, y ahí estoy casi hablando desde la perspectiva personal, es la necesidad de adaptación constante, ¿no? Sobre todo cuando a alguien como yo, que ya tengo 50 tacos y sé que además lo parece y ya está dando clase a chavales y chavalas de primero que tienen 18, 19 y que tienen un discurso sobre la diversidad y sobre la diferencia mucho más avanzado probablemente que el mío, ¿no? Entonces creo que toda apuesta por la educación tiene que ser flexible y ser capaz de adaptar y conversar con las influencias que vienen de quien probablemente está viviendo la diversidad y los retos de la ecoeducación en primera persona. Y desde luego algo que yo he aprendido desde mi responsabilidad orgánica y que veo que es un reto fundamental es la capacidad de supervivencia, que los esfuerzos duren a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos que convertir esta preocupación por la coeducación en algo estable, en algo que se quede. No tiene que ser el resultado de una moda, de un momento, sino que las instituciones, la comunidad universitaria, todos y todas y todos tenemos que invertir de manera estable y decidida a lo largo del tiempo para que este esfuerzo no se quede en nada. Y creo que la capacidad de trabajar a largo plazo es algo fundamental. Entonces creo que quizá a partir de estas grandes coordenadas podemos ir enmarcando a las dos intervenciones que vamos a tener ahora inmediatamente. Primeramente vamos a conversar con Gracia. Gracia nos va a hablar un poco del presente de la educación, qué es y hacia dónde puede estar evolucionando, con una pequeña reflexión sobre el marco legal y hacia dónde pueden ir las cosas en el caso español. Y posteriormente José Ignacio Pichardo se va a centrar más en cuestiones de diversidad afectivo-sexual y con una mirada también muy atenta a las resistencias y a las amenazas que esconde el futuro. Así que, Gracia, muchísimas gracias por atender mi invitación. Estoy francamente encantado de verte por aquí y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todes. La verdad es que es un placer estar aquí en estas jornadas, acompañándonos esta tarde. Muchas gracias a Kerman por esta introducción que nos ha planteado todos estos ejes y dimensiones tan interesante, por la invitación a estar aquí en esta conversación. Bueno, ojalá fuera presencial, pero bueno, estamos en los tiempos que estamos y también es cierto que a veces las nuevas tecnologías nos facilitan el estar un poco entre clases, como estamos José Ignacio y yo hoy, y conectarnos a una mesa redonda, ¿no? O sea que creo que esto también hay que decirlo, ¿no? Muchas gracias al personal técnico que estáis aquí detrás, haciendo que esto sea posible, y en fin, a toda la gente que habéis organizado estas jornadas. Creo que, de hecho, fíjate que pensando en retos, me voy a adelantar un poquito a lo que luego voy a comentar, pero creo que desde luego uno de ellos es la necesidad de seguir habilitando, creando, poniendo en marcha este tipo de espacios de puesta en común, de diálogo, de intercambio, ¿no? Creo que esto es muy importante, sobre todo para las personas que estamos en la universidad, que muchas veces estamos un poco atomizadas, ¿no? Un poco con nuestras investigaciones, quizás también en los últimos años, con todo el avance un poco de las políticas neoliberales en la universidad, demasiado centradas o preocupadas por las anecas y por los puntos y por las acreditaciones, y creo que necesitamos seguir desde luego generando estos espacios que para mí son fundamentales, ¿no? También los espacios que hay de diálogos entre la academia o las academias en plural, podríamos decir, y los activismos, ¿no? En este caso feministas, LGTBI, pero no solo, ¿no?
desde una mirada más interseccional, como ahora iré a ello, creo que tenemos que ir como sumando y desde luego cuantas más miradas o perspectivas, pues mejor, ¿no? Bueno, mi idea es plantear una serie de cuestiones, esto como un poco 15, 20 minutos y luego pasar a que hable José Ignacio y a la conversación colectiva, que creo que esto es aquí lo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, os voy a compartir mi pantalla. Con esta presentación que he hecho. Aquí está. Bueno, y voy a organizar un poco lo que voy a plantear como en 3 partes. Voy a comenzar hablando de dónde creo que estamos hoy en educación, que en realidad, bueno, son cosas que mucha de la gente que estáis aquí escuchando ya conocéis, pero quizás otra gente no tanto, ¿no? Cuando hablamos de educación en igualdad, ¿no? De, bueno, incluso la perspectiva de género en educación, ¿no? La coeducación, creo que a veces todavía es interesante que nos paremos un momento a explicar en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Fijaos que justo estaba comentando antes que conectáramos, que un compañero aquí del departamento ahora casi nos reíamos un poco porque me ha dicho, oye, ¿esto de la coeducación qué es? Cuando le he comentado sobre lo que iba a hablar, ¿no? Entonces, creo que toda la cuestión esta de la coeducación, la mirada esta, la perspectiva de la igualdad en la educación tiene un largo recorrido ya. Pero bueno, vamos a ver ahora un poco dónde estamos y qué retos tenemos por delante, ¿no? Fijaos que en el largo recorrido podríamos remontarnos, no tengo tiempo aquí, pero podríamos pensar en cómo, por ejemplo, las niñas, las mujeres estuvieron excluidas del ámbito educativo, ¿no? En realidad, hasta la ley Moyano sobre el papel, en mediados del siglo XIX, y después cómo empiezan a incorporarse, ¿no? Cómo empiezan a incorporarse también, por ejemplo, a ser maestras, empiezan todos los procesos de feminización de la docencia, ¿no? A partir de aquel momento, y cómo empiezan a incorporarse en realidad a una escuela segregada. ¿No? Segregada en términos espaciales, todavía hoy a veces vamos por excursión por los pueblos. Yo hace tiempo me acuerdo en Guadalajara, ¿no? Escuela de niños, escuela de niñas, es decir, en el mismo edificio del colegio estaba el edificio de los niños y de las niñas, ¿no? Había una segregación espacial y una segregación curricular. Esto lo digo porque fijaos, la definición que da la RAE de coeducar es que vamos a enseñar en el mismo espacio y con el mismo sistema educativo a niños y a niñas, ¿no? Esto, si lo vemos con esta perspectiva histórica, se entiende mejor, ¿no? Pero claro, cuando niños y niñas les vamos integrando en la escuela, y estamos ya hablando de la escuela mixta, nos damos cuenta que hay un gran salto entre el tenerlos ya ahí en la escuela, en el aula, todos juntos, con hacer una política coeducativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que empezar a pensar no solo que están en el mismo aula, en el mismo cole, ¿no? En el mismo espacio educativo y están estudiando lo mismo, que históricamente ya veníamos de que las mujeres estudiaban pues sus labores, cuestiones religiosas, mientras los chicos estudiaban pues, lo que era el currículum educativo. Lo que vemos con la coeducación es toda esta apuesta que hay, fijaos, en realidad en países occidentales desde los años 70 en adelante, con la incorporación de la perspectiva de género en educación, a poner en marcha esta otra mirada, ¿no? Esta otra mirada que significa pensar en qué está sucediendo con los estereotipos, con los prejuicios, con las diferentes expectativas que hay sobre niños y niñas en cuanto a lo que les puede gustar, a lo que se les puede dar bien, a los juegos que les gustan o no, ¿no? Y cómo realmente esto, pues fijaos, en los últimos años estamos viendo las investigaciones que tristemente, la edad en la que el género ya está marcando muchísimo las trayectorias, no solo académicas, sino vitales, es cada vez más temprana, ¿no? Bueno, yo he dirigido en todos estos años bastantes TFGs, TFMs, incluso estoy ahora con una tesis. Una de las que dirijo es sobre esta cuestión en concreto, ¿no? Y vemos que la edad es que cada vez es más temprana, ¿no? Ya a 6, 7 años ya está realmente muy marcado lo que corresponde a las niñas, lo que corresponde a los niños. Entonces, bueno, uno de los retos, desde luego, es poner en jaque este binarismo, ¿no? Esto de las dos cajas de niño y niña, ¿no? Este binarismo sexogenérico, porque tiene todas estas implicaciones. Esto es lo que plantea la coeducación, ¿no? Fijaos que incluso
Voy a dejar aquí también una idea para, si queréis, luego la podemos retomar en el debate, y es que yo creo que habíamos visto una serie de avances muy importantes a partir de los años 80, en nuestro contexto, 90 y en adelante, y en los últimos años hemos visto realmente una vuelta atrás en algunas cuestiones muy importantes. Esto ya está siendo estudiado. Yo las investigaciones que conozco son más del ámbito anglosajón, ¿no? Hay un libro maravilloso de una socióloga británica que se llama Muñecas Vivientes, que habla de esto, de cómo hay una vuelta atrás realmente a todo esto del azul y el rosa, las cosas de los niños y de las niñas, que responden ni más ni menos a un avance, cómo no, en el espacio público, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Pero no solo de las mujeres, sino de personas LGTBI, queer, etcétera. Ese avance, la sociedad, claro, responde, ¿no? Hay una serie de reacciones, y una reacción que vemos en el ámbito educativo es esa vuelta a los binarismos, ¿no? Esa vuelta otra vez a estos espacios marcados de niños y de niñas, ¿no? Como os digo, una cosa preocupante es que cada vez las edades son más tempranas, ¿no? Y esto se ve en un montón de cosas, ¿no? Incluso en las actividades extraescolares que hacen, por supuesto en los colores, en los juegos, en cómo van tomando el espacio en los coles o no, etcétera, ¿no? Bueno, como os digo, esto tiene un largo recorrido en nuestro contexto, y no me voy a detener en esto porque si no se me iría aquí el tiempo y tampoco es el objetivo, ¿no?, de mi intervención, pero podríamos retomar, fijaos, propuestas de la Segunda República de la coeducación, que fijaos, hablaban incluso de cosas tan bonitas como que espacios como el comedor eran espacios coeducativos, en los que por primera vez niños y niñas compartían el espacio y unos se servían a otros o a otras, ¿no? Y era un espacio de aprendizaje. Esto fue una revolución en su momento, ¿no? A partir de ahí, bueno, la Ley General de Educación no introduce cuestiones de coeducación, pero digamos que ahí ya se entiende que estamos hablando de la escuela mixta, y hay unos pasos importantes en nuestro contexto, como sabemos, sobre todo con leyes como la LOCSE, que fue la ley que empezó a hablar de un poco de atención a la diversidad, ¿no?, de esta idea de que la escuela es la que se tenía que adaptar al alumnado, ¿no?, y a esa diversidad del alumnado y no al revés, ¿no? Y sobre todo una profundización muy importante con la LOE, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, en jornadas, en cursos, yo he tenido ocasión de escuchar muchas veces a profesorado que nos ha comentado cómo la LOE realmente supuso un blindaje, ¿no? Ellos, al incluir la ley en el papel, digamos, ¿no?, que había que hablar de atención a la diversidad sexual y afectiva, ¿no?, a la diversidad familiar, esto fue literalmente un blindaje. Es decir, la idea de que no solo es que era recomendable, no solo que había que ponerlo en marcha, sino que era lo que se esperaba, ¿no?, del profesorado. Y esto, fijaos, lo comento también porque una de las cuestiones que tenemos hoy sobre la mesa es precisamente esta reacción que está habiendo neoconservadora, muy preocupante, que entre otras cosas nos está hablando del PIN parental, ¿no? Entonces, esto de que estemos blindados y blindadas por la ley no es ninguna tontería, ¿no?, frente a posibles, bueno, denuncias, amenazas, etcétera. No, es que está recogido en la ley, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la LOMLOE, que sabéis que es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, precisamente, ahonda en estas cuestiones, ¿no?, que se habían, bueno, caído, habían desaparecido con la LOMCE, ¿no? Bueno, una compañera aquí hicimos un estudio de cómo realmente hay todo un borrado de todas estas cuestiones de diversidad con la LOMCE, ¿no? Que fue la ley anterior que puso en marcha el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, quería mostraros aquí un vídeo muy pequeñito, un poco a vueltas con esta cuestión de cómo la ley actual, que acaba de ser aprobada hace unos meses, ¿no?, incide y vuelve a recuperar, ¿no?, todas estas referencias a la necesaria igualdad entre sexos, no discriminación y al respeto a la identidad sexual de las personas, ¿no? Voy a dejar de compartir un momentito el PowerPoint y os voy a compartir esta pantalla. Tengo aquí el vídeo que es nada, muy breve, pero bueno, que lo explica así. Decidme si se escucha bien, que espero que sí. Para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la educación es la mejor herramienta. La nueva Ley de Educación supone un avance sin precedentes en la incorporación de la igualdad de género en la educación de niñas, niños y jóvenes. La LOMLOE introduce una nueva materia sobre valores cívicos y éticos basada en la importancia de la igualdad, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad afectivo-sexual y a la prevención de la violencia de género. La Ley de Educación impulsa que en libros de texto y otros materiales didácticos
aparezcan tanto hombres como mujeres para que las niñas encuentren más referentes que les ayuden a superar los estereotipos de género. También se fomentarán entre las niñas y jóvenes las vocaciones en disciplinas científicas y tecnológicas, es decir, las STEAM. Al mismo tiempo, se promoverá la participación de niños y jóvenes en los estudios que históricamente han tenido mayor presencia de mujeres. Además, el Consejo Escolar favorecerá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición y tendrá entre sus funciones la de prevenir la violencia de género. Con la LOMLOE trabajaremos la igualdad desde la raíz para construir un presente y un futuro más justos. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Os voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez al PowerPoint. Fijaos que en este vídeo, en realidad lo que escuchamos no es nada nuevo. Yo, hasta donde conozco... Después de las Navidades, aquí estamos dando guerra y siempre pues hablando y disfrutando de la educación infantil. ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? Sí, pero ya no, gracias. Ya has debido parar. Quizá era el siguiente vídeo o algo así, ¿no? Ay, sí, perdonad. Espera, voy a echar para atrás. No pasa nada. Perdonad. Todo bien. Ya. Me ha quedado el vídeo. Vale, ahora estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? Todavía no. Ah, todavía no. Pues un segundín. Salgo de aquí. Hace un segundo. Vale. Vuelvo al PowerPoint. Bueno, pues os decía, ahora tendréis que verlo, ¿no? Vale. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, pues os decía que en realidad el vídeo este que hemos visto, que no hay ninguna propuesta realmente, bueno, que no conozcamos si estamos pensando en coeducación, igualdad en las aulas, etcétera. Es como volver a recuperar otra vez, volver a incluir en la ley todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir aquí una experiencia pensando en propuestas, ¿no? Para esta conversación. Una experiencia que hay de lo que se han llamado los patios coeducativos o patios inclusivos, patios feministas, dependiendo de los grupos o de los colectivos que los ponen en marcha, pues bueno, los denominan de una manera u otra, muchas veces incluso con las tres denominaciones, digamos, ¿no? Y me parece que es una propuesta que, de hecho, bueno, ya se está dando en varias comunidades autónomas, ¿no? Yo conozco lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, pero también la Comunidad Valenciana y en otras comunidades como la de Navarra, por ejemplo, ¿no? Que es la idea de... más allá del aula, que siempre pensamos muchas cuestiones que tienen que ver con el aula, más allá del aula están los espacios de juego, ¿no? Y el patio en concreto de los centros educativos resulta que es un espacio en el que lo que se está viendo es, fijaos esta cita que os traigo aquí, ¿no? De una de las profesoras, ¿no? Que dicen, resulta que en el espacio público niños y niñas aprenden a relacionarse con normas menos rígidas que en las aulas. O sea, que en las aulas pareciera como si lo tuviéramos más o menos, bueno, pensado, más o menos, ¿no? Aunque todavía muchas cosas se escapen, no se traten y quede todavía mucho por recorrer, ¿no? Pero es que resulta que es cuando hay mayor libertad cuando se reproducen los roles. Niños y niñas aprenden ya 6, 7 años, estas edades, ¿no? Que realmente... pues esto, si el fútbol es el rey, que es lo que plantean estas experiencias, ¿no? Las niñas aprenden a que se van quedando en los márgenes, ¿no? Pues juegan a otras cosas, pues a la comba, se suben a los polletes, hacen otras cosas, pero realmente el espacio del patio es colonizado por el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean estas iniciativas? Pues una cosa muy interesante que es, igual tenemos que responder, el espacio público tiene que responder a esos intereses diversos, ¿no? Pues a lo mejor hay chicos que quieren jugar al fútbol y otros que no, porque una cosa que vemos con este tipo de iniciativas es que muchos incluso se sienten un poco como obligados a jugar, ¿no? O sea, al fútbol juegan la gran mayoría de los niños. Se les guste, no les guste, se les dé bien o no. Mientras que las niñas, a partir de una edad ya, es difícil que resistan, tienen que ser muy buenas o si no, se van cayendo, ¿no? Resulta que cuando se diversifica el patio y se dejan 2 días solamente para el fútbol, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo juega a un montón de cosas, a cosas diferentes, ¿no? De hecho, hay como una especie como de relax, ¿no? En el alumnado, ¿no? Si leéis un poquito como investigaciones sobre esto, ¿no? Que hablan de bueno, pues un día juego a esto, otro juego a esto, entonces participan muchísimo más, ¿no? Y se sienten mucho menos como empujados, ¿no? Por una cuestión de género a un deporte u a otro, ¿no?
Aprovecho para decir aquí que precisamente yo en todas estas cuestiones, sin embargo, echo de menos una mirada que cruzara otras variables como la de sexualidad, precisamente. O sea, que igual que os traigo esta propuesta aquí como pensando en coeducación, rara vez escucho, por ejemplo, cuestiones como la de, oye, pues es que igual hay niños que no quieren jugar al fútbol, pues porque a lo mejor tienen una expresión de género distinta, a lo mejor resulta que no son heterosexuales, o sí, no lo sabemos. Es que esta cuestión de la opción sexual probablemente llega bastante más tarde, o a lo mejor ha llegado ya, no sabemos. El caso es que por alguna razón se sienten incómodos con algo como el fútbol. Y si pensamos en las niñas, esas personitas asignadas niñas, resulta que a muchas les está pasando que se ven muy descolocadas porque les puedan caer insultos tipo marimacho, tal. Estas cosas no se suelen plantear mucho cuando se habla de estas cuestiones, y os lo comento porque creo que cuando hablamos de género necesitamos necesariamente hablar de sexualidad también. Igual que necesitamos, y aquí me voy a ir al reto 1 verlo desde una mirada mucho más interseccional. Realmente ya tenemos como mucho recorrido desde el punto de vista de análisis teórico, ¿no? Bueno, pues de ideas, de propuestas, etcétera. Tenemos que ver cómo las vamos llevando un poco más a esa práctica educativa, ¿no? Y creo que aquí hay mucho por recorrer todavía, ¿no? Esa necesaria cruce, ¿no? O mirada interseccional, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones que yo incluí aquí en los retos y hacia dónde creo que tenemos que caminar, ¿no? Y aquí nos queda todavía mucho, desde luego, en relación con la formación del profesorado, ¿no? Si hemos avanzado, yo creo, y bastante, ¿no? Y ahora nos hablará José Ignacio de un montón de propuestas que él ha puesto en marcha o conoce, ¿no? Creo que todavía nos queda bastante, o sea, que seguimos quizás bueno, trabajando, como digo, y avanzando en pensar en cuestiones de diversidad sexual y afectiva, diversidad familiar, pero creo que desde luego un reto, a mi modo de ver, es intentar cruzarlo con otras variables, ¿no? La variable género, aquí clarísima, género y sexualidad, y también la cuestión de la edad, pero también la cuestión, como no, de la clase o de la etnia, la cuestión cultural en general, ¿no? Etcétera, ¿no? La cuestión de la diversidad funcional también, ¿no? Que quizás estamos hablando más en los últimos años y aquí tiene que estar también considerada, ¿no? Creo que, como decía, nos falta mucho formar al profesorado todavía en estas cuestiones. Bueno, yo trabajo en una facultad de educación y en mis asignaturas pues trato desde luego de hablar todo lo que puedo de estos temas, ¿no? Y igual que decimos, no hace falta tener, no sé, familias que para ti no sean, no se ajusten a ese modelo de familia normal o tradicional para trabajar en cuestiones de diversidad familiar, ¿no? Igual que decimos estas cosas, pues también creo que tenemos que ir incorporando una mirada más transversal, más interseccional, ¿no? Y aquí, como os decía, estos espacios de diálogo, de puesta en común, pues creo que son súper interesantes y nos aportan un montón, ¿no? Porque creo que tenemos que seguir, desde luego, trabajando en la creación de alianzas y de redes, ¿no? Os quería mostrar aquí un par de iniciativas que hemos puesto en marcha en mi facultad con este título propio de pedagogías feministas y queer, que la verdad es que, bueno, pues ha dado respuesta a una demanda que había, ¿no? Gente que ha estudiado los grados de educación y que quería seguir formándose en todas estas cuestiones, ¿no? Tanto educación infantil, primaria, pedagogía, educación social, un poco los grados que tenemos en la facultad, ¿no? Y os lo quería mencionar también porque es un título que intenta precisamente pensar todas estas cuestiones desde esta perspectiva más interseccional, ¿no? Fijaos que es feministas y queer, ¿no? Además queer con esta connotación también un poco, pues eso, de inclusiva de todas estas otras sexualidades o las sexualidades no normativas, no heteronormativas, etcétera, ¿no? Y también atravesadas por las variables que os comentaba, ¿no? De la clase, la edad, de la capacidad, la etnia, la raza, etcétera. Y bueno, en el marco del título propio pues hemos generado otra serie de actividades, bueno, no os cuento aquí todas, pero bueno, unas, por ejemplo, que fueron estas jornadas internacionales en las que también, por cierto, incluimos a alumnado que está investigando también y bueno, y gente que ha pasado por la facultad y está ahora trabajando también en estos temas, un poco con la idea también, algo que comentaba antes Kerman, ¿no? De cómo, bueno, nosotros vamos cumpliendo años y nuestras generaciones de alumnos y alumnas son cada vez más jóvenes
y es cierto bueno, que están expuestas a otra serie de referencias también, ¿no? Yo que sé, el impacto de las redes, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Otros lenguajes, ¿no? Y el hecho de sumarles a este curso creo que fue muy interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, el segundo reto, el segundo como bloque de retos que creo que es importantísimo aquí es el de, bueno, estamos ahora mismo haciendo frente a, bueno, en un contexto de dificultades para la escuela pública, ¿no? Que creo que esto no se nos puede olvidar, ¿no? Para la educación pública en general, ¿no? Estamos haciendo frente con todas estas temáticas nuestras de géneros, de sexualidades, de familias, de todas estas cuestiones que tratamos, ¿no? Tanto en las clases como en la investigación, etcétera, a varios frentes importantes de ataques, ¿no? Por un lado está, bueno, la reacción neoconservadora, esta que nos habla de la ideología de género en las aulas y todas estas propuestas que peligrosamente van avanzando, ¿no? En nuestro contexto, por ejemplo, con el tema del PIN parental, es decir, que las familias realmente pudieran decidir si sus hijos e hijas, bueno, estudian una serie de cosas o no, bueno, acuden a una serie, por ejemplo, talleres, ¿no? Sobre cuestiones LGTBI o no, ¿no? Esto es una injerencia realmente grave, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero es que luego además estamos teniendo todo este como reacción, por una parte, del feminismo, un sector del feminismo que, bueno, que es este sector que está defendiendo ahora estas ideas trans excluyentes, ¿no? Que está hablando ni más ni menos de la identidad de la ideología de género, ¿no? Y entonces creo que esto realmente pues, es muy grave, ¿no? Porque cuando estamos avanzando muchas veces, bueno, pues como podemos, poco a poco, ¿no? Con esta cosa como tan costosa, ¿no? En un ámbito como el académico, que como también comentaba Kerman, todavía tiene muchas resistencias con estos temas, ¿no? En muchas ocasiones no son temas fáciles, ¿no? Para investigar o para dar clases sobre ellos, etcétera, nos suponen pues bastante exposición y una serie de cuestiones, pues tenemos es como estos dos frentes, ¿no? De ataques, ¿no? Y bueno, personalmente la verdad es que me preocupan mucho los dos, pero de que viene de este sector feminista realmente no solo me preocupa, sino que me entristece mucho, ¿no? Porque creo que no sé, realmente es un momento en el que tendríamos que estar intentando buscar esos puntos más en común, intentando, aunque fueran una cuestión de mínimos, de acordar cuáles van a ser las líneas rojas que no vamos a dejar cruzar, como esto del PIN parental, por ejemplo, ¿no? En educación. Y estamos con estas un poco como broncas internas que realmente no están llevando a ningún sitio, ¿no? Están, y además yo creo personalmente que están confundiendo mucho también al profesorado en los centros en muchas ocasiones, etcétera. Entonces, bueno, luego no me voy a detener mucho porque hemos comentado antes de empezar, que vamos a volver sobre ello, pero hay una convocatoria de un congreso ahora que se va a celebrar en noviembre que habla sobre estas cuestiones y pues estos días preparando esta intervención, fijaos que busqué un poquito la información sobre el congreso, el programa, etcétera, y me encontré que está siendo difundido en Twitter con estos hashtags, ¿no? Este hashtag de coeducación real ya, ¿no? Y sexo no es género. Bueno, y creo que como os digo aquí, la coeducación puede estar en riesgo, pero no está en riesgo por las propuestas LGTBI queer, no está en riesgo por incluir estas otras miradas más interseccionales, por sumar, ¿no? Sujetos con los que hay que intervenir desde el punto de vista educativo, ¿no? Está en riesgo por estos dos frentes de ataques, ¿no? Tanto el neoconservador como el de este sector feminista. Entonces, fijaos, cuando hablan de la coeducación real ya, a lo que se están refiriendo es que, bueno, estábamos hablando desde un punto de vista de género y, claro, todo lo que suponga, que es lo que dicen ellas, confundir sexo con género, pues está realmente como minando un poco las políticas coeducativas. Bueno, resulta que aquí una de las claves está en que, fijaos, desde algunos planteamientos queer se está diciendo que, claro, que el sexo también está atravesado, ¿no? El sexo no es una cuestión solamente material, sino que está atravesado también culturalmente, ¿no? O sea, el sexo no es una base sobre la que vamos a construir el género, ¿no? Esto es lo que se está planteando, ni más ni menos. Con ello no se quita ningún peso, ninguna importancia a la desigualdad de género, ¿no? No hay ningún problema con las estadísticas como se plantea, ¿no? Lo que se está diciendo es que quizás es una cuestión más compleja, que no es simplemente la base material sobre la que se construye socialmente el género. Entonces creo que esto
necesitamos desde luego más diálogo y más foros de encuentro para clarificar, porque es que creo que realmente se están defendiendo unas ideas que no son las que se plantean desde esto que se dice lo queer, ¿no? Entonces, bueno, ya para concluir y dejar paso a José Ignacio, creo que son tiempos muy complejos y que son tiempos, desde luego, para hacer mucha pedagogía. Tenemos que explicar, tenemos que participar en estos foros, difundir mucho más pues esto, lo que conocemos, estar, por supuesto, abiertas a desaprender también, ¿no? Y a ver las cosas desde otros puntos de vista. No creo que nadie aquí esté en posesión de la verdad, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que son tiempos de hacer mucha pedagogía, desde luego, en las aulas y fuera de las aulas, en todos los espacios que podamos, ¿no? Porque realmente estas reacciones están siendo muy preocupantes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias y voy a dejar la palabra a José Ignacio. Bueno, os traía aquí esta referencia que de vez en cuando menciono en clase, porque esto de lo queer parece que siempre hay que empezar a leer a Judith Butler y es muy complicada, y bueno, hay un libro que explica muy bien todas estas ideas, ¿no? Con imágenes, dibujos, y bueno, es un material muy interesante que suelo recomendar. Así que bueno, pues hasta aquí y... Gracias. Han sido temas muy interesantes y que creo que después muchos de ellos podremos rescatar para la conversación final. Ignacio, José Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes. Dar también las gracias a la Universidad de Salamanca y al equipo organizador, a Carmen, a Maika, a Javier por esta propuesta, al Instituto de las Mujeres por financiarla y bueno, por habernos invitado a Gracia, a mí y compartir esta mesa una vez más con Gracia, con Kerman y con toda la gente que os habéis animado a participar a través del Zoom. Pues es un privilegio y, como decía también Gracia, yo creo que estos espacios de encuentro, de reflexión, de debate son muy importantes mantenerlos y es lo que nos toca dentro de la universidad. Voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para este foro y bueno, sobre todo con esta idea de hablar del futuro, pero sí que me parecía importante y yo lo voy a centrar bastante en el tema de las diversidades exogenéricas, ¿no? Hablar del presente, hablar de que a pesar de todos los avances, el tema del acoso por LGBTI-fobia, el acoso escolar sexista, homófobo, transfobo, etcétera, sigue existiendo en los centros educativos, ¿no? Aquí tenéis algunos datos que no me voy a parar, pero la UNESCO ya dijo que es un problema universal que se da en todos los centros de todo el mundo, sea cual sea el ámbito rural, urbano, clase social, en fin, en todos los contextos, que sigue habiendo agresiones y que sigue siendo el principal motivo para el insulto, la burla y el rechazo en los centros educativos. Y por poneros uno de los últimos estudios de la vieja normalidad, ¿no? El estudio que hace Kogan en el 2019, porque a veces hablamos de estos temas y dice, bueno, sí, pero eso ya no pasa y tal y cual, ¿no? Pues algunos datos, el 37% de los estudiantes han escuchado insultos por ser o parecer homosexual, bisexual o trans, el 12% lo ha sufrido en primera persona, el alumnado trans lo sufre el doble, solo el 1% del alumnado LGBT es capaz de salir del armario, es decir, ser abiertamente LGBT en los centros educativos, y la inmensa mayoría considera que no es seguro hablar de la orientación sexual o de identidad de género en las aulas. Me parece importante porque esto tiene consecuencias, ha habido numerosos estudios que lo han trabajado, consecuencias educativa, baja el rendimiento escolar, absentismo, fracaso escolar y abandono escolar, psicológicas, ¿no? Y muchas veces no entramos a todo lo que esto supone de sufrimiento, de miedo, y el tema del suicidio, ¿no? Que es mucho mayor entre adolescentes y jóvenes que no son heterosexuales y sobre todo que son trans. Me parece importante rescatar estos datos porque hablando de ese pasado cercano que muchas personas de las que estamos aquí hemos vivido, ¿no? de invisibilidad, ¿no? De que se invisibilizaba la existencia de menores y personas adolescentes que pudieran ser LGBT, y esto lo hemos escuchado muchas veces. Ahora nos parece un poco marciano, pero estamos volviendo a escuchar estos discursos, ¿no? Es imposible que una persona de 17 años o de 16 años o de 15 años pueda ser trans, ¿no? La dificultad de nombrar, o sea, sí, la sexualidad sigue estando fuera del aula
y especialmente más allá de una sexualidad vinculada al ámbito de lo biológico y la diversidad sexual en particular, ¿no? Muchas veces se siguen ocultando estas agresiones y estos acosos por homofobia y transfobia y siguen faltando investigaciones. Luego, si queréis, hablamos un poquito más de estos, pero por supuesto se han dado muchos avances, aunque aún queden cosas por hacer. Me parece importante rescatar las leyes que se han aprobado en muchas comunidades autónomas. Prácticamente todas estas leyes, o leyes trans o leyes LGBTI, tienen un apartado, bueno, prácticamente no, todas las leyes tienen un apartado referido a la educación y a lo que hay que hacer en el ámbito educativo para asegurar el respeto de todas las personas que están en los centros educativos, no solo el alumnado, también el profesorado, las personas que trabajan allí, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género. Yo creo que esto es algo muy importante, pero estas leyes llevan ya unos cuantos años y una de las cuestiones que estamos viendo es que muchas veces están quedando en papel mojado. Es decir, las leyes están y es bueno, y Gracia también antes lo ha comentado, es muy importante que tengamos las leyes, es muy importante que tengamos el respaldo legal, pero cuando se trata de convertir estas leyes en políticas públicas, es decir, en recursos económicos, en personal, en formación, en actividades, eso no se está llevando a cabo, ¿no? En la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, pero hay algunas comunidades que sí que están haciendo cosas interesantes. Y de repente nos encontramos que incluso estas leyes están en cuestión, ¿no? Estamos viendo el debate actual de esa ley estatal LGBTI y para las personas trans que se ha fundido en un solo texto en el que lo que sabemos del último borrador es que prácticamente el ámbito educativo pues se menciona muy de pasadita y sin grandes compromisos, y sobre todo el caso de Madrid, que lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Donde parece y nos están mostrando claramente que las dos leyes que había referidas a las personas trans y a las personas LGBTI se van a modificar y nos tememos que muchos nos tememos que no será para asegurar más derechos, ¿no? Algunas cuestiones también que vemos en los ámbitos educativos, por ejemplo, las familias LGBTI se vienen señalando desde los últimos años la invisibilidad de otros tipos de modelos familiares en los textos educativos, ¿no? En los libros de texto. Traigo aquí un estudio que ha hecho un compañero nuestro de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Esteban López Medina, donde analizó 32 libros de texto en inglés del curso 2017-2018. Bueno, pues en estos 32 libros prácticamente no existe absolutamente ninguna referencia a la diversidad sexual o la identidad de género. Pero es que ya mirando hacia atrás vemos que el único texto que encontró, ya no de los últimos años, ¿no? Sino del año 2003, uno que se llama Framework 3, por primera vez apareció una imagen hablando de el tema tabú, si lo veis ahí arriba, aparece una imagen donde claramente hay una muestra de afectividad o una pareja entre dos hombres. Bueno, pues en la siguiente versión de este libro, esa imagen desapareció y se convirtió en una pareja que ahí sí se están besando, heterosexual, y podemos ver claramente cómo efectivamente estamos ante un tema tabú, tan tabú que ni siquiera en los libros de texto, que son libros que además no suelen ser de editoriales religiosas ni por el estilo, se borra, como decía antes Gracia, ¿no? Se da un borrado de la diversidad afectivo-sexual. Otro elemento que ya ha comentado también Gracia, que me parece importante, es la falta de formación del profesorado. Falta de formación tanto inicial, es decir, en los estudios de magisterio, en los grados, en los másteres de formación del profesorado. Qué lujo, ¿no? Para el alumnado que tenga como profesoras a Gracia, a Esteban, a Mela, a Omerce, estoy hablando de personas de nuestra universidad y otras muchas que están trabajando estas cuestiones, pero en general, por desgracia, son cuestiones que no se trabajan todavía en el ámbito universitario. Y después la formación permanente, es decir, con el profesorado que está actualmente en activo. Como también hablando con los compañeros y compañeras de la USAL nos dijeron que trajéramos alguna buena práctica. Por ejemplo, esta es una guía de formación de profesionales de la educación formal y no formal en diversidad de sexogenérica, que se llama Somos Diversidad y que tenéis disponible en internet con un montón de actividades para realizar en el aula sobre todos estos temas. Y también otra experiencia que yo creo que ha sido muy positiva ha sido la guía Abrazar la Diversidad, propuestas por una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico, que se publicó en el año 2015, ¿no? El Gobierno de España en igualdad, y que se ha también articulado en torno a una serie de formaciones
que se han venido dando en los últimos años, menos el año pasado que fue el año de la pandemia, y que ahora retomamos, por cierto, durante este mes para el año 2021. ¿Y cuáles son esas resistencias o esos desafíos que nos estamos encontrando? Pues por un lado, este discurso de la ideología de género, ¿no? que pretende que se instaure ese veto parental, que está hablando de un adoctrinamiento en ideología de género y que se refiere a todas las cuestiones que tengan que ver con igualdad entre hombres y mujeres y muy específicamente a todas las cuestiones que tengan que ver con igualdad o el respeto, el reconocimiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, ¿no? Y otro de los riesgos que también ha comentado también Gracia son estas alianzas que yo creo que nos han sorprendido a muchas personas, ¿no? Si en el proyecto de la ley trans del año 2019 se hablaba de autodeterminación de género y hubo un apoyo generalizado de prácticamente todos los partidos políticos, nos hemos dado cuenta como en el año 2021, esta ley de la que estamos hablando, hay muchísimas resistencias, pero sobre todo esas resistencias de una parte del feminismo que se alía y que prácticamente utiliza los mismos argumentos de colectivos como de Vox o Hazte Oír, ¿no? Es decir, como estos titulares del Partido Feminista y Vox se unen contra una ley trans que ven peligrosa y anticonstitucional, ¿no? Y este es precisamente el congreso al que también se refería antes Gracia, ¿no? Ya hemos visto que se da un salto terminológico, ya no se está hablando de ideología de género, sino de ideología de la identidad de género, ¿no? Que yo creo que se refiere precisamente a las demandas de reconocimiento específicamente de las personas trans o de chicos y chicas trans. Y, por ejemplo, esta es la página del Congreso, que yo también entré a verla. ¿Y cuáles son los temas? El Congreso es docentes feministas por la coeducación, ¿no? ¿Y cuáles serían los temas que se trabajan en este Congreso? Pues a lo mejor viendo el vídeo que nos ha puesto Gracia o conociendo cuáles son los retos, una podría pensar que pues, hablar de androcentrismo, de violencia de género en las aulas, de nuevas masculinidades, de ciberacoso, que está totalmente marcado por el tema de género, de las mujeres en las ciencias, etcétera, etcétera. No, parece ser que el gran problema que tiene la educación o la coeducación en los centros es esta demanda de reconocimiento de la identidad de género, ¿no? O de la autodeterminación de las personas trans. Y además con un discurso que, si podéis ver, ¿no? Como si las personas que están en contra del reconocimiento de los derechos de las personas trans estuvieran, pues tenían que denunciar su situación, alertar, se está sustituyendo el pensamiento científico, estas personas se ven arrinconadas, también están sufriendo las consecuencias. O sea, no sé si habéis visto los datos que os he puesto al principio, estas personas LGBTI que sufren más violencia, que están siendo acosadas, que están siendo invisibilizadas de los libros de texto, ahora se les está acusando, que corren más riesgo de suicidio, ahora se está acusando desde un espacio que se llama a sí mismo feminista y coeducativo de arrinconar a los otros y de asediar a otras personas. También ha comentado antes Kerman en la cuestión de la educación superior, ¿no? Yo creo que esto es importante también que nos demos una pensada, porque a veces también desde la universidad miramos a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, al FP, a otros espacios educativos y no nos miramos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Es decir, cómo la universidad también reproduce en muchos casos todas estas barreras epistemológicas, incluso físicas y arquitectónicas, con todo el tema de los baños, de los vestuarios y demás, burocráticas, simbólicas, pero sobre todo en lo que se refiere a las dos grandes tareas de la universidad, ¿no? La educación, y sigue habiendo una falta importante de titulaciones y de asignaturas y de que estas cuestiones de diversidad sexogenéricas estén en los programas oficiales de las distintas titulaciones, y el tema de la investigación, ¿no? Que es otra de nuestras tareas en la universidad. Sigue haciendo falta muchísima investigación para saber qué está pasando con las personas LGBTI en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, en el ámbito de las personas mayores, en el ámbito sanitario, es decir, en los espacios, en los ámbitos de la representación, ¿no? de la literatura, del cine, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante que también nos miremos y veamos ahí dónde están nuestros retos de futuro como academia, por así decirlo.
Bueno, por terminar también en un punto así un poco más positivo, a pesar de todas estas dificultades, igual que ha ocurrido con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la mayor parte de la población española está a favor de los derechos LGBTI, eso sale en todas las encuestas, y también la mayor parte del feminismo está a favor del reconocimiento de estos derechos, ¿no? Quizás ahora lo que estamos echando un poco en falta es, frente a esta minoría que parece que esa fuera la única voz del feminismo, creo que es importante que esa parte grande del feminismo también se hiciera visible, ¿no? Como defendiendo los derechos de las personas LGBTI, como lo han hecho siempre y como ha sido tradición, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, con el primer borrador de la ley trans se vio un alto apoyo ciudadano, ¿no? De hecho, el 96% de las aportaciones que hubo eran a favor de ese proceso legislativo en la consulta pública que se realizó. Por supuesto, tenemos que estar conscientes de los riesgos, reconociendo todo lo que se ha hecho, ser conscientes de lo que nos falta por avanzar, y yo creo que hablando de futuro es muy importante mantener esas alianzas entre los feminismos y el movimiento LGBTIQ+, es decir, yo creo que nuestro reto de construir una sociedad igualitaria, una sociedad donde todo el mundo se vea respetado y se vea reconocido sus derechos humanos y su derecho a ser feliz, es un programa común, ¿no? Cuando decía Gracia, es que yo creo que está claro que estamos buscando lo mismo, ¿no? Entonces vamos a buscar esos espacios comunes porque, bueno, yo creo que el objetivo es el mismo y que podemos retomar esas alianzas. Así que nada, he intentado hacerlo así súper rapidito para que nos quede un ratito que podamos debatir, porque al fin y al cabo esto es un foro y la idea es que podamos charlar un rato con todas las personas que estáis también participando en este foro. Muy bien, Ignacio, muchas gracias a ambos, ambas. No sé si hay alguien, vamos a dar un poco una oportunidad a si alguien quiere participar. Recordad que tenemos varias vías para hacerlo. Podéis simplemente abrir vuestro micrófono y preguntar aquí, a incluir alguna pregunta en el chat del Zoom o directamente en el directo del YouTube y alguien lo reproducirá aquí. Mientras que se rompe el hielo y alguien se anima a escribir y a poner. A Ignacio, gracias. Sí que me gustaría que elaboráramos solo una cosita, algo que ha apuntado Gracia y que tenía en mente, cómo podíamos añadir esta variable diversa a los esfuerzos de la coeducación. En particular, deberíamos potenciar la presencia de personas LGTBI en algún momento, es decir, que los estudiantes conocieran a científicos LGTBI, es decir, que hubiera mayor presencia de la misma manera que potenciamos la presencia de mujeres científicas, por ejemplo, en el currículum y en la formación de los estudiantes a los diferentes niveles. ¿Creéis que el camino también sería potenciar la identificación de personas famosas trans, personas famosas lesbianas, gays? ¿Creéis que ese es el camino? Señalar esa circunstancia. Gracias, Ignacio, como queráis. Si queréis, podéis mantener ambas el micrófono abierto ya. Para hacerlo más Yo creo sencillo. que muchas veces muchos y muchas científicas, escritoras, políticos son LGBTI, o sea, que están ahí. Simplemente es dar a conocer pues que, yo qué sé, pues que efectivamente eran LGBTI, ¿no? Desde Wittgenstein, cuando estudiamos filosofía, nadie te lo dice. En literatura, bueno, pues en algún momento alguien te dice algo de Lorca, quizás de Cernuda, y también es importante cómo se visibiliza. Es decir, porque a veces yo recuerdo perfectamente, espero que eso haya cambiado, ¿no? Pero cuando se hablaba de Lorca o de Cernuda y te decían, bueno, pues poco más o menos como que Lorca era el buen homosexual y Cernuda era el malo. Luego resulta que ves la vida de Lorca y tampoco era una persona que ocultara su homosexualidad, sino que era bastante visible, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, pero prácticamente en todas las ciencias, o hablando, el otro día estaba hablando con unos estudiantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y hablamos de cómo, por ejemplo, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, una de las personas que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se me ha ido el nombre. Sí, Eleanor Roosevelt. Pues claro, era una mujer que también era bisexual y que no
que no se visibilizó obviamente en su momento por el contexto que estaba viviendo, entre otras cosas porque era la primera dama, pero no sé, me parece que eso, que recoger y recordar y rescatar esas historias es algo muy importante y que se puede hacer prácticamente en todas las áreas de conocimiento. Y el tener referentes, por supuesto, ayuda a cualquier persona. Gracias, no sé si tú quieres comentar algo. Sí, es buen apunte. Sí, yo creo que es algo que es necesario, pero me atrevería a pensar que no es suficiente, ¿no? En el sentido de que, claro que es muy necesario lo que estáis comentando los dos, por supuesto, de añadir referentes LGTBI, porque es que estamos en una situación bastante precaria, ¿no? Es decir, estaba pensando, fijaos, las noticias de estos días, que es que la filosofía va a incorporar por primera vez a mujeres en el temario. Pero es que esto es como, pero que estábamos ya tardando, esto es una cosa muy grave, ¿no? Entonces, por una parte, es muy interesante, claro, que se incorporen filósofas o que incorporáramos a la historia de la literatura, no sé, una asignatura que es literatura, claro, a personas LGTBI, ¿no? Creo que es un paso súper importante, pero que tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, que y quizás con añadir o con sumar no es suficiente, aunque estoy muy de acuerdo con lo que apunta José Ignacio de la importancia del cómo, ¿no? Porque muchas veces incluso se añaden, pero de aquella manera, ¿no? Se añaden un poco así como de, bueno, aquí sí de pasada, o también a veces con siempre una connotación, pues quizás un poco trágica, ¿no? Estas asociaciones que todavía laten de alguna manera ahí de homosexualidad igual a vidas trágicas, a muerte, etcétera. Parece mentira, pero todavía siguen mucho ahí en este sustrato cultural, ¿no? En el que, bueno, que tenemos, ¿no? Entonces creo que yo quizás creo que el horizonte tendría que ser ir un poquito más lejos y plantearnos, bueno, ¿cómo se puede dar una historia de la literatura, una asignatura de literatura, de historia, de filosofía, de la que queramos, ¿no? Realmente de otra manera, en el sentido de que no solo se incorporen estas otredades, porque siguen consideradas, las seguimos viendo como otredades, sino que realmente atraviesen, ¿no? Las disciplinas. Estoy pensando, por ejemplo, fijaos, cuando hablamos muchas veces de familias, cómo seguimos en el ámbito educativo muy con la idea de la diversidad familiar, y yo muchas veces lo pregunto en clase y tal, ¿no? ¿La diversidad familiar qué es? Bueno, la gente LGTBI, ¿no? Las familias homoparentales. Y está muy bien, claro, y tenemos que seguir trabajando mucho en eso. Fijaos que no estamos, por ejemplo, en los libros de texto, no estamos en las canciones. El otro día le decía a la maestra de una de mis hijas, yo creo que las canciones igual tenéis que empezar a tunearlas un poco, porque no puede ser que todo sea papá y mamá, ¿no? Pero es que creo que tenemos que ir más allá todavía, y porque esta propia maestra me decía, claro, yo trabajé este año en la diversidad familiar, pero es que antes no he tenido de eso. Y yo pensaba, bueno, pues entonces vamos a definir diversidad familiar, ¿no? Me parece que fue un ejemplo muy bueno que yo le dije, es que no necesitas tener otras familias distintas para trabajar la diversidad familiar. Claro, y aquí lo dejé porque es la maestra de mi niña, tampoco era cuestión de mucha discusión. Pero luego resulta que unos días después, en un cumpleaños, una madre me cuenta que su hija es una hija de acogida. Dije, otra mamá que está divorciada, otros que se han reagrupado en el mismo cumpleaños, que dije, mira qué interesante, ¿no? Esta maestra considera que no tiene de eso. No tiene de eso hasta que yo le he contado, en nuestro caso, que somos dos mamás, ¿no? Quiero decir con esto que creo que tenemos que dar un paso más allá y realmente seguir cuestionando esta idea de la normalidad, ¿no? Lo normal es, ¿no? Ser heterosexual, igual que ser blanco, ¿no? Igual que es, bueno, que todo te funciona bien, ¿no? Ser capaz, etcétera. Y realmente, claro que ir añadiendo es muy, muy importante, es que es fundamental, pero creo que no solo, ¿no? Sino que tenemos que cuestionar esta idea de la normalidad y girar el foco, ¿no? Entonces, en vez de pensar que hay familias que son las normales o alumnado que es el normal, ¿no? Tenemos que decir, no, que todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí es desde donde creo que podríamos, no sé, como que trabajar de otra manera, ¿no? Fijaos qué diferencia, por ejemplo, con esto de las familias, ¿no? Que estaba pensando mientras os escuchaba, ¿no? Si pensáramos que todas las familias son diferentes, no sería solo que vamos a trabajar, ¿no? Con la diversidad familiar, porque este año tenemos una niña con 2 mamás, ¿no? Sino vamos a trabajar la diversidad familiar porque es una cosa fundamental, ¿no? Y porque aquí cada familia es un mundo, ¿no? Entonces creo que sí, que tenemos que seguir desde luego con todo lo que es añadir, nombrar, visibilizar, pero quizás ir un poquito más allá, ¿no? En este sentido. Estupendo. Sí, tenemos una pregunta en el chat, pero antes no quería dejar de comentar que para mí, desde mi modesto punto de vista, la mayor urgencia y quizá donde más tendríamos
que invertir ahora es en la formación del profesorado y en la capacitación del profesorado. Creo que eso es incluso casi lo más sencillo, aunque la envergadura de la tarea es grande, creo que es de las tareas que más podemos hacer porque tenemos la infraestructura preparada. Sabríamos cómo hacerlo potencialmente, pero hay otras cuestiones que incluso que habría que diseñar el cómo. Yo estoy pensando en la propia universidad que nos está cogiendo aquí. La unidad que yo coordino ha tenido una sinergia todavía cero con la Facultad de Educación, por ejemplo. Y es la primera vez dentro de 2 semanas que una profesora de esa facultad nos ha invitado como unidad a que les contemos a los chavales bueno, pues cosas de, bueno, pues las guías de José Ignacio, es decir, no asumo que qué es la diversidad, aparecerá en algún temario, pero de una manera más activa, a qué problemas se pueden encontrar, a qué soluciones se pueden tomar en el aula, cómo se puede, ¿no? Y yo lo noto que a la que tendría que ser quizá la facultad de referencia para una unidad como la mía, no es la facultad de referencia con la que... No es la facultad con la que más trabajo tenemos, no es donde nos están invitando todo el rato para formar al profesorado que va a tener que seguir con la misión, ¿no?, de educar en... Eso es, y me consta que le pasa a la unidad de igualdad y... O sea, hay algo ahí que todavía que no debería depender, pienso yo, de la fortuna de que tengamos profesorado LGTBI o personas con sensibilidad en esa determinada facultad. Pero bueno, eso es una tarea por hacer. Y José Ángel, José Ángel decía en el chat, me gustaría preguntar a las invitados e invitadas que si en sus investigaciones han hecho referencia a la diversidad sexual unida a las personas con diversidad funcional, ya que se sienten doblemente discriminadas muchas veces en nuestra sociedad. Si habéis considerado, si habéis investigado o trabajado esta doble circunstancia. Gracias, Ignacio. Pues mira, yo diría, José Ángel, gracias por tu pregunta, que yo la verdad es que en los últimos años esta cuestión la he ido incorporando muchísimo más, no solo en mis clases, sino también en las cuestiones que escribo. Tengo que decir que no la he investigado puntualmente, o sea, no he trabajado todavía en esta cuestión concreta, ¿no?, de este cruce, pero sí que la verdad es que en los últimos años sí que he leído mucho más, no sé... He participado más en espacios en los que realmente se ha trabajado esta cuestión. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en unas jornadas que se hicieron en Reina Sofía, cuando se proyectó el documental este de Yes We Fuck, que es tan interesante, ¿no?, en el que habla de, oye, las personas con diversidad funcional también tenemos sexualidad y opciones sexuales distintas y expresiones de género, o sea, que tenemos cuerpos que también desean y que también pueden ser atractivos, como no, etcétera, ¿no? Y esto, precisamente en el ámbito educativo, es todo un reto, ¿no? Porque creo que, un poco también a vueltas con lo que comentaba Kerman, creo que muchas veces seguimos viendo estas cuestiones, no sé qué os parece, muchas como todavía muy cerradas, ¿no? Como que, por ejemplo, tengo una compañera aquí en el departamento que trabaja en cuestiones de diversidad funcional y ya le he hecho alguna vez así algún comentario de, oye, tendríamos que colaborar, ¿no? De hecho, un proyecto de innovación docente que nos han renovado este año, que yo lo coordino este año, pues ella también forma parte con la idea un poco de lo vamos a centrar este año en diversidad sexual y afectiva. Yo le dije, oye, pero es que tú tienes que continuar en el proyecto, ¿no? Es que no puede ser que seguimos viendo un poco las diversidades así como en compartimentos estancos, ¿no? Esto nos pasa a veces en la docencia, nos pasa en la investigación y yo creo que pasa todavía bastante a nivel institucional, ¿no? Como comentaba también José Ignacio y Kerman, la necesidad de las alianzas, creo que, fijaos, también tenemos todo un reto ahí, un poco por romper esas barreras que hay de pensar que las cuestiones LGTBI nos tocan a las personas LGTBI, ¿no? Las cuestiones de género, quizás a gente LGTBI concienciada y tal, pero si no son más como mujeres, ¿no? Las cuestiones de diversidad funcional, vamos pensándolo un poco así, ¿no? Cuando el reto está en eso, en traspasar un poco esas barreras y en pensarlas conjuntamente. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista institucional muchas veces están separadas también, ¿no? ¿Cómo hacemos para realmente pensarlas más conjuntamente, ¿no? Y así que está muy bien traída la pregunta porque creo que por ahí desde luego tenemos todo un reto, sí. Sí, yo también, a nosotros, por ejemplo, en la Complutense, desde la oficina que pertenece a la unidad de diversidad e inclusión, como dentro de la propia unidad está la oficina de diversidad funcional, discapacidades, etcétera, etcétera, otra diversidad étnico-racial y personas refugiadas, otra diversidad LGBT y tal, el hecho de trabajar conjuntamente sí que te permite muchos más esos espacios de intersección y decir, oye, vamos a pensar en esos espacios de intersección porque efectivamente, como dice Graciano, las personas no somos compartimentos estancos, tú no solo eres
lesbiana o no solo eres, yo qué sé, árabe, sino que tienes una sexualidad, que tienes un cuerpo, que tienes unas capacidades, que tienes... porque además esto de la diversidad funcional yo creo que es algo también que hay que abrir el concepto, ¿no? En ese sentido, antes cuando hablaba Gracia y estaba hablando de lo de las escuelas, esta idea de diseño para todas las personas, ¿no? Me parece muy interesante. Da igual quién tengas delante, o sea, tú la clase te la tienes que plantear desde la diversidad, porque en realidad no sabes quién tienes delante. Y una cosa que sí que es verdad que están trayendo muchas veces las familias LGBT a los centros educativos es mostrarse como esa diversidad y abrir la puerta para que otra persona también diga, oye, es que mis padres están separados y ahora yo vivo con la pareja de mi madre o lo que sea. O sea, pues yo vivo con mi madre y yo vivo con mi abuela, pues mi madre está en Perú, yo qué sé. Todo ese tipo de situaciones es importante visibilizarlo. Y me parece algo importante, por ejemplo, nosotros sí que en algunas investigaciones sobre el ámbito de la empresa o incluso una que hicimos sobre centros educativos, porque efectivamente vas viendo que todas estas situaciones de acoso, discriminación, de subordinación están presentes en los centros, ir viendo cómo van operando. Pero para mí, y yo creo que esto es algo que también hay que rescatar dentro de las alianzas, y como estamos en la universidad, es decir, igual que todo lo que ha aportado la teoría feminista, la teoría de género, para entender la realidad de las diversidades exogenéricas, yo creo que todo lo que ha aportado, y me parece, bueno, Gracia sabe probablemente mucho más de eso que yo, pero la teoría CRIB en relación con la teoría queer y tal. Pero un ejemplo, no sé si habéis dado cuenta, cuando nosotros nos pusimos a trabajar qué pasa con las diversidades sexogenéricas en el ámbito universitario, utilizamos esta idea que viene en el ámbito, que ya habían trabajado mucho las compañeras que estaban en diversidad funcional y discapacidades y demás, que es el tema de las barreras, ¿no? De las barreras arquitectónicas, y desde ese punto de vista, que ya ellas habían hecho el trabajo de decir, bueno, pues vamos a pensar cuáles son las barreras, ¿no?, que también tienen las personas en relación a su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, utilizar toda esa mirada que yo creo que también es muy importante, que ya nos ha dado los estudios sobre diversidad funcional, discapacidades y demás. Sí, yo estaba reflexionando sobre la pregunta y además tengo un poco la sensación de que son aquellos espacios institucionales que más han trabajado sobre el espacio por la diversidad funcional y que son conscientes de que el espacio hay que tratarlo, la accesibilidad, etcétera, son los que luego se van a resistir menos a trabajar los baños inclusivos, etcétera, ¿no? O sea, que hay muchos aprendizajes colectivos y, entre otras cosas, que problematizamos el espacio como un área en donde, el espacio físico, ¿no?, donde realmente se pueden dirimir muchas batallas. Es un tema francamente muy, muy interesante. Pues no sé, veo que no tenemos más preguntas porque Javi no me ha pasado ninguna pregunta más y yo creo que no veo ninguna petición de mano. Por lo tanto, a no ser que Ignacio, Gracia, tengáis alguna reflexión más que hacer, yo creo que podemos ir finalizando porque así podéis ir preparándoos para vuestra clase de ahora enseguida. No sé si... Sí. Yo me he quedado con una idea que quería compartiros a vueltas con esto que comentaba justo ahora José Ignacio del diseño para todas las personas, que me ha gustado un montón, ¿no? Es otra manera de poner, ¿no?, esta idea de que tienes que pensar más allá de si tienes esos elementos de diversidad o no. Fijaos, no es que si no tengo alumnado gitano no trabajo la cuestión de la etnia, es como no, es que tú tienes que trabajar la cuestión cultural, la cuestión familiar, la cuestión sexogenérica, tengas o no. Esto es como una cosa que yo me acuerdo después de hablar con la maestra, que justo tenía clase por la tarde, llegué a mi clase de infantil y les dije, aprendizaje de la clase de hoy es este, ¿no? Hay que trabajar pensando en que tenemos un alumnado diferente, con familias diferentes, ¿no?, ya de entrada, ¿no? Y esto pues es otra manera de ponerlo que me ha gustado, ¿no? Y a vueltas con esto, fijaos, creo que, por ejemplo, una cosa que se ha conseguido en los colegios en los últimos años, que ha sido todo un avance, una cosa parece como pequeñita, pero que tiene muchísimas implicaciones, es el pasar del Día del Padre y de la Madre al Día de las Familias. Y un día en clase, el año pasado, en el grado de educación infantil, una alumna al final de clase se acercó y me comentó y me dijo, Gracia, pues me ha gustado mucho tu asignatura, tal, y mira, te agradezco un montón que hablaras tanto de diversidad familiar. Y yo pensé que me iba a decir algo como, pues bueno, yo me crié con 2 papás, 2 mamás, algo así. Y me dijo, no, yo perdí a mi madre muy pequeña y me pasé toda la escuela primaria, ¿no?, haciendo el Día de la Madre un dibujo para mi abuela y no sabía dónde meterme, y entonces
Bueno, pues todo lo que tú comentabas creo que es que no es solo claro, las familias homoparentales, sino claro, fíjate y tal, o sea que ella misma en su propia experiencia, ¿no? Había visto cómo esto, claro, era una cosa que a ella también le tocaba, ¿no? Así que creo que un poco, quizás a veces se reconoce un poco desde luego todas las aportaciones que desde los feminismos, desde la coeducación, desde por supuesto las cuestiones LGTBIQ se van haciendo en la escuela, ¿no? Se van haciendo pensando en estas otras familias que es que realmente todavía seguimos siendo consideradas un poco así como, bueno, a ver, ¿no? Y que sin embargo benefician mucho al ámbito educativo en general, ¿no? Son mucho más inclusivas, no sé, y ahorran desde luego pues malos ratos a otros pequeñines y pequeñinas, ¿no? O sea que está muy bien. Yo también, retomando lo que tú has iniciado, Kerman, y también Gracia ha incidido mucho en la importancia de estos espacios y que además son muy propios de la universidad, ¿no? Estos espacios para hablar, estos espacios para reflexionar colectivamente y para ir tejiendo esas alianzas, de escuchar también a las personas que perciben la realidad de una forma distinta a la nuestra, o ver qué es lo que está latiendo ahí ante determinadas incomodidades y poder compartirlo. Simplemente eso y daros las gracias otra vez por crearlos. Muy bien. Pues con esto yo creo que hemos llegado al final. Hemos tenido una conversación francamente muy interesante de temas que están bien englobados en el conjunto general de estos web seminars. Espero a los que nos estéis escuchando ahora o más adelante os haya interesado. Sabéis que nos podéis contactar a mí, tanto Gracia Trujillo, Ignacio Pichardo y yo tenemos perfiles muy activos en redes sociales, somos fáciles de encontrar en internet, por lo tanto no tengáis nunca ninguna precaución en preguntarnos, o si alguna cuestión que queréis desarrollar sobre esta cuestión, siempre en Twitter. Tenemos una presencia muy activa, somos muy fáciles, quizá demasiado fáciles de rastrear a veces en redes sociales. Un abrazo fuerte, Gracia, Ignacio, y hasta muy pronto. Javi, yo creo que con esto acabamos ya. Chao.